Hola de nuevo a todos. El día de hoy vamos a retomar uno de los temas que teníamos rezagados del módulo 3. El día de hoy nos va a acompañar nuevamente la doctora Gloria Vargas. La doctora Gloria Vargas, como ya habíamos platicado, es deportóloga y reside y labora en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, en México. El día de hoy la doctora Vargas nos va a platicar sobre la mujer y el deporte. Con esto nos quedaría pendiente únicamente un tema del módulo 3, el cual estaremos publicando probablemente en el fin de esta semana. Les recordamos además que el día sábado de esta semana a las 8 de la noche, del sábado 5 de febrero a las 8 de la noche, tendremos nuestro tercer y último conversatorio con los médicos deportólogos para resolver dudas. Luego de esto vamos a dar inicio con el último módulo del curso, que es el módulo de traumatología en el deporte. Esperemos que hayan aprendido mucho durante el módulo de medicina del deporte y esperemos que este sea solo el primer paso de mucha más aprendizaje que podamos tener todos juntos. Disfruten. El tema que vamos a tocar a continuación es un tema sumamente importante. Vamos a hablar acerca de las demandas de la mujer atleta. Como todos ustedes saben, cada vez hay mayor investigación acerca de la mujer y las demandas que exige determinado tipo de deporte. En esta diapositiva podemos observar cómo existen diferentes deportes y diferentes somatotipos, es decir, estructuras y demandas que se van a exigir de acuerdo al tipo de deporte que desarrolla una mujer. Pero, ¿qué es importante conocer acerca de las demandas de la mujer atleta? Pues bueno, todos los médicos que nos dediquemos a tratar algún tipo de deportista o alguna mujer que está iniciando en algún deporte, tenemos que conocer y evaluar principalmente el diagnóstico de salud que se hace desde la historia clínica. En medicina del deporte es obligación también identificar talentos, y esto es a través de los récords que actualmente se conocen acerca del deporte hacia el cual quiere dirigirse nuestro paciente, el potencial que tiene el mismo paciente, la orientación hacia la práctica deportiva, porque en ocasiones no conocen cuáles son sus habilidades, ni cuál es el deporte ideal que deben de involucrarse o que deben practicar de acuerdo a su estructura misma o al somatotipo de cada una de ellas. El diseño de planes de entrenamiento también forma parte de las funciones de la medicina del deporte, la prescripción adecuada del ejercicio, conociendo evidentemente los antecedentes personales patológicos que puedan ponernos un foco rojo acerca de realizar o no determinado deporte o actividad como ejercicio. La detección de factores de riesgo de alguna lesión para darle el seguimiento y el manejo adecuado, y ese seguimiento médico deportivo que tiene que ir de la mano. Cuando nosotros tenemos a una mujer deportista, lo primero que tenemos que hacer es evaluar e identificar en qué etapa de la vida reproductiva se encuentra esta mujer o en qué etapa de su vida, porque de acuerdo a ello van a ser las demandas físicas y fisiológicas que requiera esta mujer. Así que de ahora en adelante, cada vez que tengamos a una mujer que quiere iniciar la actividad deportiva o hacer algún tipo de ejercicio o incluso mínimamente aumentar esa actividad que hace diariamente, tenemos que evaluar si se encuentra en una etapa prepuberal, puberal, fértil, premenopáusica, posmenopáusica o si ya se encuentra en la tercera edad. Esto debido a que las necesidades y los requerimientos tanto de macronutrientes como micronutrientes van a variar exponencialmente. Y para ello sabemos que, como nos marca el PCMA de la FIFA, nosotros tenemos que conocer principalmente los marcadores, marcadores biológicos, desde un examen de laboratorio, una biometría hemática, una química sanguínea, y algo súper importante en la mujer que en ocasiones se nos llega a olvidar y que no debe de pasar en una mujer deportista jamás, el perfil hormonal. El perfil hormonal para saber si en realidad puede ya iniciar el ejercicio o un deporte como tal. Saber la composición corporal, que hoy en día, pues en una deportista no es válido solamente peso y talla. Eso en las deportistas no va. Tenemos que saber sí o sí cuál es su composición corporal, es decir, cuánto tiene de masa, grasa, cuánto tiene de masa muscular, cuánto tiene de agua, cuánto tiene de hueso, para que nosotros podamos también fijar metas y saber si la deportista va a iniciar o si ya se encuentra en el camino
cuáles son las características y qué es lo que podemos potencializar, ayudar a mejorar o incluso dentro de una lesión deportiva. También la composición corporal nos ayuda mucho a ponernos objetivos y fijarnos metas. El análisis de movimiento, que actualmente se hace en un laboratorio donde se cuentan con cámaras que posteriormente y plataformas de salto y fuerza donde nos pueden decir si hay algún tipo de desbalance muscular y si tenemos que trabajar alguna cadena muscular, si hay algún acortamiento, para prevenir principalmente lesiones y si ya hay lesiones para tratarlas de forma adecuada. La planificación de los entrenamientos que definitivamente se realiza una vez que conocemos la historia clínica de la paciente, los marcadores, la composición corporal, la etapa en la cual se encuentra nuestra deportista, el análisis de movimiento y ahora sí la planificación de entrenamientos, si va dirigida hacia mejorar, ganar masa muscular o simplemente prevenir una lesión. Y por supuesto el VO2 Max, que hoy en día también el VO2 Max es muy fácil de calcular. Lo ideal es calcularlo en un laboratorio de ergometría, donde pues precisamente podemos tener al deportista o a nuestro paciente con toda la vigilancia estrecha de un equipo multidisciplinario en el caso de que llegue a desarrollar algún tipo de cardiopatía. Sin embargo, existen otras tres maneras de calcular el VO2 max en campo, incluso en un terreno plano, de forma muy factible, pero siempre y cuando estemos seguros que nuestro paciente o nuestro deportista no tiene algún antecedente que lo pueda predisponer a desarrollar una cardiopatía durante la evaluación de este VO2 max. Repito, lo ideal, y en un deportista realmente deportista, no que realiza ejercicio, sino un deportista real, tiene que ser en un laboratorio de ergometría. Y bueno, lo que normalmente se hace en una consulta normal de algún paciente, también en la medicina del deporte, hay que hacer la historia clínica, también hacemos la evaluación psicológica, porque hoy en día y en los países de primer mundo, esto se ha convertido en una herramienta muy importante, el saber cómo se encuentran nuestros deportistas y hacer esa evaluación psicológica para poder fortalecer, desarrollar o incluso potencializar esas aptitudes o esas la valoración ortopédica, donde podemos también observar y junto con el ortopedista llegar a una evaluación integral para poder ofrecerle a nuestro deportista lo mejor para poder evitar una lesión o ayudar a que hagan el return to play que tanto nos pide también FIFA lo más rápido posible sin poner en riesgo la función y la integridad misma de nuestros deportistas. La evaluación cardiológica, que como comentaba, se hace en un laboratorio de ergometría, pero no únicamente la prueba de esfuerzo. Los deportistas tienen que tener un electrocardiograma mínimo en reposo y no solamente eso, tienen que tener un ecocardiograma, tienen que tener un holter y en caso de que haya algún riesgo mínimo, tienen que tener una valoración por electrofisiólogo. La valoración nutricional, donde aquí nos apoyamos mucho de los planes de alimentación que nos ayudan a hacer los nutriólogos expertos en medicina del deporte y en nutrición deportiva para poder fortalecer y para poder ayudarnos en este tema que se llama demandas de la mujer atleta, esas demandas fisiológicas y que requieren demasiado aporte nutricional y un excelente equilibrio para poder mantenerlas y llegar a los objetivos. También es bien conocido que en la mujer se tiene que hacer la búsqueda intencionada del riesgo cardiovascular, del riesgo osteoarticular y del riesgo metabólico. Esto es debido a que cada vez hay mayor número de lesiones y continúa habiendo accidentes cardiovasculares, muerte súbita al realizar actividad, porque precisamente no se hace esto que comentamos en las diapositivas anteriores, esa evaluación intencionada de una búsqueda de alguna cardiopatía previo al inicio del ejercicio, del deporte o simplemente al aumento en la actividad física. De ahí también tenemos que tener en cuenta que las respuestas femeninas fisiológicas al ejercicio en la mujer van a estar relacionadas por la composición corporal y por la endocrinología reproductiva. De ahí la importancia que no podemos dejar pasar ninguno de los estudios de los cuales ya hablamos previamente. Ahora, ¿qué es importante que tengamos en cuenta siempre cuando estemos frente a un deportista? Bien, cuando estemos frente a un deportista, además de saber a qué tipo de deporte se dedica,
cuántas horas hace de entrenamiento al día, en qué etapa de sus ciclos está, pues tenemos que saber que todos nuestros deportistas siempre se van a encontrar en un microciclo, mesociclo o macrociclo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, estamos hablando de la temporalidad en la cual se ha hecho una planificación estructurada del entrenamiento físico para el deportista. Y dentro de este microciclo lo que habla es acerca de los días que va a estar planificado este entrenamiento. Es decir, un microciclo puede ir desde un día, una semana, 3 días. Eso es un microciclo. Y los deportistas elite, créanme, que saben si están en un microciclo o si están en un mesociclo. Un mesociclo estamos hablando evidentemente de más de una semana, puede llegar hasta 4 o varios meses. Pero un macrociclo, estamos hablando de más de 6 meses, de una planificación de entrenamiento incluso de un año, y hay macrociclos que se llaman macrociclos olímpicos. ¿Qué quiere decir? Que nuestros deportistas durante estas etapas de microciclo, mesociclo y macrociclo tienen también de diferentes tipos de demandas físicas, energéticas, que requieren que nosotros prestemos demasiado interés, porque en estos ciclos las demandas son diferentes y dentro de estos microciclos pueden estar en una etapa de choque, en una etapa de compensación, en una etapa de supercompensación, donde definitivamente los requerimientos van a ser diferentes en una etapa base de desarrollo, en una etapa de estabilización o en un periodo competitivo. No podemos decir que las demandas físicas, fisiológicas que requiere nuestra deportista van a ser las mismas, porque también tenemos que conocer que estas deportistas siempre van a estar en un periodo precompetitivo, competitivo y de transición. Y eso en ocasiones a nosotros como médicos se nos puede pasar porque llega la paciente con nosotros y va porque tiene una lesión, porque tiene una distensión o porque tiene alguna desinserción meaponeurótica, dicho en otras palabras, un desgarre muscular, y entonces ni siquiera sabemos en qué etapa de la competencia está. Si no sabemos que se encuentra en una etapa de transición, probablemente podamos cometer el error de tratar de acelerar el proceso de adaptación o de tratar de acelerar el proceso de recuperación para reintegrarla a su práctica deportiva. Pero si hacemos la pregunta, ¿en qué etapa estás del entrenamiento? En ocasiones, de verdad, créanme que los deportistas pueden salir de su consultorio y al final preguntan, doctor, doctora, ¿y puedo jugar el fin de semana? Y te quedas, ay, estaba en un microciclo, tenía 3 días y le puse un esteroide. Creo que no va a poder jugar porque va a dar doping positivo. Entonces, no podemos dejar pasar de lado la pregunta al deportista en qué periodo de entrenamiento se encuentra, qué ciclo de entrenamiento tiene y si está en una etapa competitiva, precompetitiva o de transición. Porque de todo esto depende el tipo de tratamiento que nosotros podamos llegar a darles como médicos o incluso las recomendaciones para conservar en medida de lo posible toda la integridad del deportista. Ahora, ¿qué otra cosa es importante que conozcamos? Es importante saber que nosotros en medicina del deporte utilizamos la medida que se llama METS para saber la tasa metabólica real o el consumo real de energía que tienen nuestros deportistas. Estos METS nosotros los calculamos igual en el laboratorio de ergometría, incluso en el laboratorio de ergometría existen otras herramientas como la calorimetría directa, la indirecta, etcétera, pero para redondear, no redondear, lo que quiero que nos quede claro es que en la medida en que nosotros tengamos la claridad de cuántos METs consume nuestro deportista al día, nosotros vamos a poder ayudarle a calcular esas demandas que va a tener y esas demandas que tenemos que cubrir de alguna manera. Es decir, si un deportista normalmente hace 60 minutos de entrenamiento al día, supongamos que a una velocidad baja, intermedia de 6 metros por minuto, pues estará quemando aproximadamente 400, 500 kilocalorías en esa hora de entrenamiento. Y si pensamos que nuestro deportista trae una dieta, un plan de alimentación, dicho correctamente, de 1500 kilocalorías ya le quemamos 500.
y solamente tiene 1000 para cubrir sus requerimientos básicos del día. Por eso es que no podemos tratar a un deportista si no conocemos esta tasa metabólica que tienen, esos requerimientos que se llevan no solamente por el hecho de respirar, pararnos y caminar al día, sino por las horas de entrenamiento que realizan. Entonces es importante conocerlo porque tenemos que calcular el gasto de energía cotidiano más los minutos de entrenamiento que hacen al día, que aquí ponemos el ejemplo de 60 minutos de entrenamiento, pero eso no es de un deportista. Eso es una persona que hace ejercicio. Un deportista real practica de 3 a 5 horas de ejercicio al día y no se van con 6 METs. Vamos a ver que va a haber una variación bastante amplia. Y es muy fácil decir, bueno, pero yo no tengo un laboratorio de ergometría, mi paciente no tiene los recursos como para que se haga esa evaluación y pues yo no puedo calcular los METs y pues por eso no sé qué voy a hacer. Bueno, actualmente y desde hace varios años, la Organización Mundial de la Salud nos ha apoyado precisamente con estas directrices que actuales, desde el 2010, estamos hablando que desde hace 11 años, la Organización Mundial de la Salud nos da un cálculo de los valores METs. Por tal motivo, no tenemos pretexto para decir que no podemos calcular los METs o por lo menos la tasa metabólica basal más la tasa que utilicen cuando hacen ejercicio. Nosotros aquí podemos observar que correr nos da alrededor de 8 METs. Esto lo tendrían que multiplicar por los 60 minutos o por las a veces 2 horas que corren los pacientes o mucho más. También tenemos el saltar la cuerda, 11 METs, y aquí ponemos algunos ejemplos de lo más común que realizan los pacientes que cotidianamente nos visitan en el consultorio, no precisamente los deportistas elite. Sin embargo, también haciendo un análisis de las últimas evaluaciones que tuvimos en las mujeres, podemos decir que se encuentran aproximadamente entre 14, 8 y 11 METs durante la actividad. Es decir, bueno, esto lo hicieron mediante la prueba de esfuerzo durante el correr en una banda sin fin. Y evidentemente hubo variaciones entre 14, 8 y 11 comparado con este tipo de ejercicios debido a que la posición de las jugadoras pues es diferente. Esto nos hace el cálculo y esto nos ayuda a conocer esas demandas que hay en las deportistas. Ahora, como bien mencionaba, la fórmula más utilizada y a pesar de que ya pasaron más de 100 años es la que se sigue utilizando, Harris y Benedict. Como podemos observar, esto lo pueden encontrar también. Es muy fácil para calcular esa tasa metabólica basal por cuánto se tiene que multiplicar, sabiendo cuánto ejercicio hacen y si hacen más de 3 a 5 días por semana. Definitivamente que una persona que hace deporte, no ejercicio, deporte, hace ejercicio fuerte y lo practica de 6 a 7 días por semana. Y de acuerdo a esto podemos hacer nuestro cálculo y ejercicio muy fuerte, 2 veces al día y más de 6 horas. Esto es lo que normalmente practica un deportista elite y hay que considerarlo porque no podemos poner restricciones en el plan de alimentación cuando las demandas físicas, fisiológicas, energéticas son demasiado altas. Lo ideal en los deportistas no es calcular el gasto energético por la masa en general, sino por la masa libre de grasa, es decir, sin considerar esa grasa corporal. Pero no tenemos pretexto para no calcular ese gasto energético por la actividad física en METs en los deportistas elite. Pues bien, una vez que conocemos eso, es importante mencionarle al deportista que tenemos que hacer esta evaluación porque lo que los deportistas quieren es ese triángulo, que todos quieren aumentar la velocidad, tener más potencia y aumentar la resistencia. Es decir, hacer una resíntesis de ATP y hacer una recaptura de ATP y tener esa mejor recuperación en menor tiempo para poder tener precisamente mayor potencia, mejor resistencia, mayor velocidad, y todo eso se consigue conociendo también cuáles son las demandas que requieren nuestros deportistas, porque esto le va a ayudar a conocer qué es lo que queremos fortalecer. Y de acuerdo a lo que busque nuestro deportista, es a lo que vamos a ir encaminando ese plan médico, que obviamente también es parte de un equipo multidisciplinario. Saber si nuestro deportista requiere mayor fuerza,
si quiere más ejercicio aeróbico porque necesita acelerar sus procesos de beta-oxidación, si más ejercicio intermitente, si mejorar su potencia. Entonces, es importante explicar que cada tipo de deporte tiene un somatotipo ideal. Ustedes han visto deportistas que han roto récords y el somatotipo es muy característico. Y esta es una clasificación general de los somatotipos, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. Pero para la mujer, por si fuera poco, también hay una subclasificación. Y esta subclasificación se la tenemos que mostrar a nuestro deportista, a nuestra paciente, para que sepan si en realidad están encaminando el somatotipo que tienen o al que desean llegar de acuerdo al tipo de deporte de su elección. Y esto será más factible demostrárselos si ustedes tienen a la mano precisamente algún ejemplo del deporte que ellos practican y del deportista que ha roto récords en el deporte, para que de esta forma podamos integrar no solamente ayudas ergogénicas, sino que también podamos concientizar a nuestros pacientes hacia qué somatotipo van a dirigirse, porque como sabemos, hay deportes que permiten diferentes somatotipos, pero hay algunos otros deportes que no van a permitir y que van a poner en riesgo la salud de nuestras pacientes si no cuentan con el somatotipo ideal para determinado tipo de deporte. Es decir, concientizar que no podemos hacer el deporte que hace la vecina, ni la mamá, ni la hermana, sino que hay que tener una evaluación integral para poder dirigir ese tipo de actividad física, ejercicio o deporte. Y para ello también es importante que como médicos podamos conocer qué sustrato energético gobierna cada tipo de deporte para nosotros dirigir esas actividades hacia potencializar ese tipo de sustrato energético. Es decir, si es un sistema fosfato, si es un sistema ácido láctico, si lo que queremos lograr es más resistencia aeróbica, de acuerdo al tipo de deporte. Que aquí, bueno, ya involucran otras cosas, como son el entrenamiento con las fibras musculares, si es tipo 1, si es tipo 2A, si es tipo 2B, si son más rápidas, más lentas, explosivas, que mucho también depende de esto, la genética, y lo vamos a mencionar más adelante. Comentar que tenemos que conocer los beneficios que se logran a través de la intensidad o ese esfuerzo que nosotros vayamos a direccionar a nuestros pacientes. ¿Por qué menciono esto? Porque en ocasiones se recomiendan ejercicios que sean de un esfuerzo máximo y lo que logran esas personas es mejorar la velocidad y tonificar el sistema neuromuscular, pero no logran la quema de grasa y no logran la resistencia, mejorar la resistencia aeróbica o la resistencia básica. Y lo único que estamos haciendo es que sí sudo mucho, sí me siento mejor, pero pues no logro bajar de peso, no logro bajar el colesterol, los triglicéridos, etcétera, que bueno, eso mucho también ya es de la parte del plan de alimentación y las ayudas médicas y ergogénicas que se puedan dar, pero sí saber cuáles son los beneficios, porque en realidad para un ejercicio suave requerimos el 60 al 70% del esfuerzo de las personas y en ocasiones no se prescribe bien el tipo de ejercicio o el deporte para los objetivos de nuestros deportistas. Estos tres que menciono y que hemos subrayado aquí es precisamente lo que busca un deportista real, una persona que se dedica y que vive del deporte, incrementar la resistencia anaeróbica en sesiones cortas y entonces a partir del 70% de ese esfuerzo, nosotros sí vamos a poderles exigir que tienen que llegar a ese esfuerzo, pero obviamente conociendo cuál es su VO2 max, cuál es su frecuencia cardíaca máxima y hasta dónde podemos llevar al deportista o al paciente sin poner en riesgo su salud. Y sobre todo, siendo honestos con ellos y diciéndoles cuáles son los beneficios, porque en ocasiones la mayor parte de los pacientes que nunca han tenido una evaluación médica hacen ejercicios que tienen otros beneficios y que en realidad el beneficio que buscan quizás solamente es ayudar a una recuperación post-esfuerzo porque vienen de una cardiopatía o precisamente la quema de grasas, ¿no? Donde no requerimos tanto esfuerzo. Importante conocer esa escala también. Asimismo, es importante que mencionemos que todo es entrenable para poder mejorarlo, como veíamos, la potencia, la velocidad. Se pueden obtener grandes beneficios del entrenamiento y de la nutrición,
Lo único y lo que no vamos a poder modificar y que no es legalmente modificable es la genética. Como mencioné hace un rato, eso de las fibras explosivas, no explosivas, eso ya viene desde la parte genética y esa es una parte que no vamos a poder modificar. Pero sí es importante que seamos honestos y decir que todo lo demás es ampliamente y sumamente modificable siempre y cuando haya un equipo multidisciplinario y un deportista involucrado y seriamente comprometido para mejorar esas habilidades a través del entrenamiento y la nutrición. Ahora, mucho hablamos acerca de los macronutrientes y los micronutrientes al inicio, y no es que nosotros hagamos la función del nutriólogo ni que vayamos a hacer cosas que no nos corresponden, pero sí es importante que si estamos atendiendo a un deportista o a una persona que hace ejercicio de manera cotidiana, podamos orientar acerca del plan de alimentación y los macronutrientes que necesitan. Hablando de un deportista particularmente, nosotros podemos decir que en cuanto a carbohidratos, lo normal en un plan de alimentación para una persona normal se pueden utilizar entre 50 y 60% de carbohidratos. En un deportista nos podemos ir de 60 a 40, no menos, porque como podemos observar, el deportista elite no solamente hace su entrenamiento único hacia el deporte que practica, es decir, un deportista real que hace fútbol no solamente hace fútbol en el día, también hace horas de ejercicio aeróbico, también hace entrenamiento en el gimnasio y para ello la moneda energética pues sabemos que es el ATP, pero que principalmente viene de los carbohidratos y que bueno es la mayor fuente o la fuente principal del ATP. Y en cuanto a proteínas, tenemos, por ejemplo, que puede ser entre el 15 al 20% y el 20% en deportistas. Sin embargo, tengo que comentar que aunque la dosis recomendada puede ir de 1.2 a 1.4 en una persona normal, en cuanto a los deportistas, sí se puede elevar hasta 2 gramos y esto es por kilo de peso al día y obviamente considerando que previo a esto nosotros sabemos que hay una buena función renal y en qué etapa de entrenamiento se encuentran. Y si están en una etapa donde lo que quieren es recuperar esa hipotrofia y quieren hipertrofiar y que van a requerir mayores demandas de proteína, solamente es complementarla idealmente con los alimentos que sea de alto valor biológico, es decir, que tenga una mejor biodisponibilidad y esta a la mejor es de origen animal. Sin embargo, también existen suplementos o complementos que son utilizados actualmente como ayudas ergogénicas y que nos ayudan a que el deportista pueda llegar a esas demandas altas que se requieren por el tipo de lesión o por el tipo de deporte al cual se dedican. En cuanto a los lípidos, está recomendado del 20 a 30% en un plan de alimentación normal. En deportistas en ocasiones se tiene que restringir cuando lo que buscamos pues es evidentemente acelerar ese proceso de quema de grasas y hacemos esa restricción calórica y aumentamos el ejercicio aeróbico puro y por ahí entonces podemos obtener grandes beneficios. Sin embargo, no tiene que ser por tiempo prolongado. Aquí ponemos menos del 20% y hacemos la pregunta, y en realidad puede llegarse a dar menos del 20%, pero por un periodo corto, ya que se ha observado, sobre todo en mujeres, que esto impacta no solamente a nivel hormonal, sino que actualmente también se ha encontrado y hay cada vez más artículos publicados donde se dice que incluso hay un tema depresivo cuando hay esta restricción prolongada de menos del 20% de los lípidos, porque como sabemos, los lípidos son los chismosos del cuento y están involucradas en todas las reacciones, incluso de la liberación de neurotransmisores y todas estas alteraciones a las cuales pueden llevarnos una restricción de lípidos. Mencionar también que además de lo que les comentaba de esta depresión que se ha visto que han sufrido algunas atletas que incluso han hecho demandas a sus propios equipos deportivos, hoy en día también se habla mucho acerca de la triada de la mujer atleta. Esta triada que ustedes pueden observar en esta diapositiva nos habla de que cada vez se encuentran más deportistas mujeres que tienen trastornos de la alimentación, amenorrea y osteopenia y osteoporosis. Y en experiencia propia nosotros hemos llegado a observar
el caso particular de una deportista que se dedica al taekwondo profesional, ranqueada, tuvo una fractura de tobillo, fue tratada la paciente y en realidad el equipo quirúrgico, cuando la paciente es tratada, lo que menos se imagina es que haya sido por bajar un escalón, es decir, por algo que en realidad no fue un sobreesfuerzo y no fue un mecanismo de lesión propio, fue una inversión, sí, con supinación, pero apoyando el peso de una deportista que no es obesa, que tiene el somatotipo de una mujer elite que realiza taekwondo y bueno, haciendo el interrogatorio intencionado y la búsqueda, pues definitivamente esta deportista tenía un plan de alimentación que no había seguido el plan, al plan tal cual lo había indicado el nutriólogo en el deporte, porque quería bajar de peso, porque ella se prescribió una dieta cetogénica prolongada, no vigilada y evidentemente tenía osteopenia. Esto, si no lo buscamos, si no lo interrogamos en nuestras deportistas mujeres, si no le preguntamos cómo está ese ciclo, su ciclo menstrual, si hay algún trastorno en la alimentación, pues no vamos a poder ni siquiera imaginarnos o llegar a sospechar que están sufriendo precisamente de esta triada del atleta, que ahora no solamente es la triada del atleta, sino que más adelante vamos a hablar de otro síndrome que se llama RETS. Y bien, muchos preguntan acerca de las ayudas ergogénicas, que era de lo que les hablaba hace un momento. ¿Qué es una ayuda ergogénica? Bueno, en realidad no solamente es el suplemento, el polvito o algo que se le pueda dar al deportista como algo para tomar o comer. Una ayuda ergogénica puede ser una ayuda psicológica, puede ser incluso el vestuario, puede ser el vestuario deportivo, puede ser su calzado deportivo. Y bueno, evidentemente, también una ayuda ergogénica son los suplementos, complementos o dicho tal cual, la ayuda ergogénica, de las cuales se han realizado más estudios y de las que podemos hablar como sugerencia porque está comprobado científicamente y que no podemos dejar pasar. Nuestra mujer deportista sí o sí debe cumplir requerimientos básicos como es el del hierro, que nosotros ponemos aquí de 15 a 18 miligramos al día. Sin embargo, hay que evaluar a nuestra deportista, preguntarle si tiene algún periodo de sangrado prolongado, si tiene menorrea, si tiene, para nosotros saber, porque en ocasiones en etapa competitiva la paciente precisamente cursa con su periodo de menstruación y hay grandes pérdidas. Esto se puede medir, se le puede interrogar con las preguntas sencillas de cuántas toallas, de si hay algún tipo incluso de dismenorrea, poder prevenirla si hacemos el interrogatorio realmente completo. Pero bueno, el hierro sí es algo que tiene que tener esencialmente una mujer deportista, cuidar la hidratación. El tema de la hidratación definitivamente que sería objetivo de otra charla porque tenemos que vigilar que haya una correcta hidratación, sobre todo por todas esas reacciones bioquímicas que se desarrollan en una mujer, la cantidad de sodio y la cantidad de calcio. Ahora, ¿por qué hablamos de ayudas ergogénicas? ¿Por qué mencionamos la suplementación en la deportista? Porque aquí, por ejemplo, estamos hablando de una cantidad de calcio de 1200 miligramos a 1500 miligramos. Para que nosotros podamos llegar a esas cantidades, tendríamos que estar indicando de 4 a 5 vasos de leche en una deportista. En ocasiones las deportistas no toman leche, se las prescribes, no les gusta, o en ocasiones tienen algún síndrome o trastorno o alguna enfermedad eh, en el sistema digestivo que no les hace y que te dicen que sí y no se la van a tomar. Y de lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que los requerimientos mínimos básicos de una mujer deportista se cumplan. Y para ello nosotros podemos hacer uso precisamente de las ayudas ergogénicas. ¿O qué pasa? Pasa que entonces hay deportistas que hacen demasiado ejercicio muchísimas veces al día y entonces los requerimientos aumentan. Y eso es lo que tenemos que cuidar. No es que tengamos que suplementar toda esta parte. Lo ideal es que sea adquirido a través de la alimentación. Pero si no logramos hacer que nuestra deportista lleve un plan de alimentación, tenemos que dar esas ayudas ergogénicas porque si no vamos a predisponer a nuestra deportista a lesiones y a un
rendimiento que va a ser menor. La pirámide de la hidratación, como podemos ver, tenemos que explicar los intervalos regulares que tienen que tener, cuidar su alimentación antes, durante y después del ejercicio y hacer esa rehidratación que se recomienda 1 litro por cada kilo de peso perdido, pero también con el cálculo del sodio. Para esto, pues se puede pesar a la deportista de manera inicial antes de hacer ejercicio y posterior al ejercicio. Existen muchas formas de hacer un diagnóstico de la hidratación que, como comentaba, en alguna otra charla lo iremos a tocar. Ahora, también muchos preguntan acerca de, y por ejemplo, ¿se pueden utilizar antioxidantes, vitaminas, suplementos, ayudas ergogénicas? Pues bueno, hemos estado hablando un poco de esto antes de entrar a esta diapositiva, pero sepan que sí es importante que antes de hacer una suplementación haya un plan de alimentación diseñado por una nutriólogo que evidentemente tenga la experiencia en el deportista, pero también que vaya de la mano con la vigilancia del médico que está detrás del deportista. Y bueno, para ello es importante decir que sí se pueden utilizar, por ejemplo, los ácidos grasos, los omegas, que sabemos que si no lo adquirimos de la dieta, si no comemos salmón, si no comemos pescado, si no, pues no la va a producir nuestro cuerpo. En estos deportistas sí se debe de utilizar los omegas, aquí de 1 a 3 gramos al día, sobre todo en aquellos en los que en realidad no podamos involucrar en su plan de alimentación estos alimentos que son ricos en omegas. Si no lo van a considerar en el plan de alimentación, se puede llegar a considerar en la suplementación. Asimismo, la vitamina E, como sabemos, es un antioxidante y es uno de los más poderosos que existen en los alimentos y se encuentra en todos lados. Lo que hemos llegado a observar es que en la suplementación viene dosis que son muy altas y en realidad no tienen que ser tan altas. Con que nuestra deportista tenga de 18 a 20 miligramos al día, en los alimentos se cubre perfectamente. Esto es porque por ser una vitamina liposoluble, lo van a encontrar en alimentos de origen animal o en aceites vegetales o en almendras o en el aguacate. Pero volvemos a lo mismo, si nuestra deportista se encuentra en un lugar donde no lo va a consumir porque no está dentro de su plan de alimentación, podemos hacer uso de esta ayuda ergogénica también. Ahora, la vitamina C, que cada vez evidentemente se utiliza más, que hay muchísima investigación hoy en día y que, bueno, ahora con la pandemia actual, también estas son las dosis que se sugieren actualmente por el tema de la pandemia que estamos pasando. Se pueden utilizar incluso hasta las personas que solamente hacen ejercicio. Es lo recomendable para nuestros deportistas, es que sí o sí estén dentro de su dieta. Y la vitamina A, podríamos elegir un suplemento o el equivalente que es el retinol. Ahora, están muy de moda los fitoquímicos. No sé si por ahí han utilizado o han escuchado, perdón, acerca de los fitoquímicos, de los antioxidantes, estos que son provenientes de los plátanos o de algún alimento, los llamados polifenoles, entre ellos los flavonoides, que hoy en día tienen grandes cantidades altas, o que se ha demostrado realmente que tienen altas cantidades de antioxidantes, que incluso en otros países les han llegado a dar como el mérito de que son cardioprotectores, nefroprotectores, etcétera. Y por ahí han llegado a escuchar que el té verde, que las xantinas, que las epigalocatequinas, y bueno, nosotros en el deporte no estamos peleados, se pueden utilizar, pero de lo que sí vamos a hablar, y eso nada más lo mencionábamos, lo de los fitoquímicos, de los flavonoides y fitoquímicos, no están peleados, sí se pueden utilizar, no dan doping, etcétera. No pasa nada si lo utilizan. De lo que sí estamos comentando en esta diapositiva es la creatina. La creatina es hasta recomendada por el Comité Olímpico, y esta creatina, que también ha sido recomendada por la Sociedad Internacional de Nutrición en el Deporte, se puede utilizar a diferentes dosis. Lo importante de la creatina, en realidad, es saber que es muy variable la dosis que se hace, que es una combinación de 3 aminoácidos y que por ello sí se utiliza mucho, se han visto grandes beneficios con el uso de la creatina,
pero que tenemos que saber lo que comentaba en la diapositiva inicial. ¿En qué etapa se encuentran nuestros deportistas? Si están en una etapa de carga, si están en una etapa que no requiera grandes cantidades, porque tenemos que saber que haya buena función renal y que haya buena función hepática. Esto para no poner en riesgo a nuestros pacientes. Es de los más seguros, tiene un buen efecto ergogénico la creatina, y si está en etapas de carga podemos fraccionarla en 5 para que nos dé precisamente esta dosis máxima, o incluso si está en una etapa de sostén, como un suplemento es muy bueno, como efecto ergogénico se puede utilizar nada más con 5 gramos al día. La cafeína, como bien sabemos, anteriormente, estoy hablando de antes de que Red Bull patrocinara muchos eventos deportivos, era prohibida por la WADA, pero ya hace muchos años que esta cafeína es recomendada. También tenemos que saber que la cafeína no únicamente es adquirida de un suplemento, sino que la podemos encontrar incluso en un chocolate amargo, en un té, en los refrescos, etcétera, y que sí tiene un buen efecto ergogénico, aunque hoy en día también ya existe la nutrigenética, donde hay un gen que se llama el gen clock, que en algunos deportistas llega a estar alterado, y ahí es donde no se debe de utilizar como una ayuda ergogénica, pero en general, en la mayoría de los artículos es recomendada para el alto rendimiento. Se ha visto que mejora el rendimiento y que mientras no se consuma después de las 6 de la tarde, se puede indicar, ayuda al deportista, porque también la calidad del sueño hoy en día se tiene que cuidar en nuestros deportistas. Y bueno, que esta cafeína sí se puede llegar a utilizar, no más de 3, 4 tazas al día, si es que no pueden hacer el cálculo real. Ahora, hablando de la betalanina también se recomienda en deportistas de alto rendimiento, sobre todo en aquellos que hacen deporte de larga duración. Y esto es porque funciona muy bien para la síntesis de un elemento que se llama carnosina, que es como un buffer intramuscular que reduce la acidez, previene la fatiga, mejora el rendimiento deportivo en términos generales, y bueno, la recomendación es de 6 gramos al día. Ahora, vamos a hablar de la L-carnitina, porque sabemos que siempre es una pregunta que se hacen las personas que hacen deporte, y que algunos amigos o pacientes les preguntan si pueden usar la L-carnitina. La realidad es que los deportistas de alto rendimiento, los deportistas que tienen competencias, no pueden utilizarla porque es doping positivo. Sin embargo, cada vez hay más estudios, ningún estudio científicamente serio como para demostrar que sea recomendable en deportistas elite. Sin embargo, hay que saber en qué momento se da y cómo se da, cuál es el objetivo de utilizar la L-carnitina. No es que no funcione, es que tenemos que recordar que la L-carnitina lo único que hace es transportar la grasa hacia la mitocondria, o llevarla hacia el lugar donde se va a oxidar esa grasa, pero que no la quema, no quema la grasa, solamente la transporta. Y eso es lo que nos toca explicarle a los pacientes. ¿En qué momento se puede llegar a utilizar? Se puede llegar a utilizar pues después de un ejercicio aeróbico, o se puede llegar a utilizar si los pacientes realmente tienen, por ejemplo, una restricción calórica en la dieta o en el plan de alimentación. Esto sí haría que haya grasa para ser transportada hacia la mitocondria, y si no, pues no va a tener como algún efecto, ¿no? No forma, nosotros la creamos en sí, ¿no? Pero no forma parte de la beta-oxidación de los ácidos grasos, si no estamos utilizándola, si no la tomamos y no hacemos ese ejercicio aeróbico, o si no tenemos ese plan de alimentación que haga ese estímulo, porque si no, pues sería nada más tomarla por tomar, ¿no? Entonces sí se recomienda, siempre y cuando no sean deportes de alta competencia donde haya dopaje, porque entonces pues igual que los esteroides y que algunas otras sustancias podemos perjudicar a nuestro deportista. Esta realmente es la balanza que hay en una mujer deportista, como la podemos ver, donde tienen que tratar de equilibrar las habilidades y las capacidades del movimiento junto con los fundamentos del movimiento. Para lo cual, nosotros tenemos que hacer un buen cálculo de las demandas y de todo lo que hay detrás de esa deportista para poder mejorar sus habilidades técnicas.
Y algunas de las preguntas obligadas siempre es si en realidad existen diferencias entre el hombre y la mujer en el deporte. Claro que las hay, cada vez hay más evidencia. Incluso hay estudios como este donde se hace un comparativo acerca del riesgo de presentar lesiones del ligamento cruzado anterior en las mujeres. Y se ve que sí, que existe más de 3 a 5 veces más riesgo de desarrollar lesiones en el del ligamento cruzado anterior en una mujer que en un hombre. Y esto, pues, precisamente es por el simple hecho de tener la desviación de la rodilla hacia medial cuando se hace ese análisis de video, ese análisis de movimiento en las plataformas de salto y fuerza que les comentaba, donde se pone a saltar a la deportista y donde podemos observar al saltar que cuando la mujer salta, generalmente para apoyar el tronco, hace la desviación de la rodilla hacia medial, hace la extensión de la rodilla y hay mayor peso en una pierna, ¿no? Y el tronco se hace, precisamente se balancea hacia ese lugar y eso evidentemente por el simple mecanismo de lesión del ligamento cruzado anterior, pues ya predispone a que desarrollen ese valgo forzado o ese pie fijo con rotación y bueno, todo lo que sabemos acerca de ese mecanismo de lesión del ligamento cruzado. Ahora, este es el resumen de factores de riesgo que como podemos observar se clasifica no modificable y potencialmente modificable. En potencialmente modificable solamente tenemos el índice de masa corporal y los efectos hormonales por el uso de anticonceptivos, pero la realidad es que lo no modificable gana en una mujer, incluso polimorfismos genéticos que se han llegado también ya a hacer publicaciones serias. Aquí podemos ver escotadura más pequeña, mucho más estrecha, y estos polimorfismos acerca de los codificadores de la colágena tipo 1 y tipo 4, donde se ha visto que es mayor en mujeres el riesgo de lesión del 27.4 versus 5.6% contra los hombres. Y esto ya con estudios científicamente demostrados y genéticos acerca de estas alteraciones en los codificadores de la colágena tipo 1 y tipo 4. Y bien, lo que comentábamos hace un momento acerca de la búsqueda intencionada de la triada del atleta no puede quedarse solo ahí, porque hoy en día ya se habla acerca del síndrome Rett, como les comentaba, de este síndrome de deficiencia energética relativa en el deporte. Y este síndrome que pueden desarrollar estas deportistas en esta triada es precisamente por ese desequilibrio entre el gasto energético y la ingesta calórica de estas deportistas elite. Y en este síndrome, los autores actuales hablan acerca de ese fenómeno psicológico, de ese fenómeno de trastornos de la alimentación, pero que no solamente involucra la amenorrea, la osteopenia y los trastornos de la alimentación, sino que a nivel hormonal hay un déficit muy importante y hay alteraciones a nivel neurológico también. Por ello, tener en cuenta la pirámide del rendimiento o de la conducta motriz, que esta parte psicológica también va a ayudar y tenemos que cuidarla y tenemos que monitorizarla y tenemos que interrogarla desde que la deportista llega a nosotros. Las habilidades, las capacidades de movimiento y los fundamentos del movimiento, la movilidad, la estabilidad, la simetría, el control motor, todo esto lo vamos a poder mejorar siempre y cuando podamos conocer esas demandas físicas y fisiológicas de la mujer atleta para poder mejorar su técnica individual, hay que saber qué tipo de deporte practican y vuelvo al punto, nosotros vamos a poder supervisarlo y realmente potencializar y aumentar el rendimiento deportivo siempre que podamos conocer a profundidad el tipo de deporte que practican y las demandas que tienen. En conclusión, tenemos que tener siempre en cuenta la nutrición, la edad, el ciclo menstrual, la flexibilidad, los suplementos, complementos o ayudas ergogénicas, siempre y cuando se elija el momento adecuado. Créanme que si ustedes platican con sus pacientes y tienen esta retroalimentación, incluso hay elementos que pueden utilizarse en esa etapa de descanso que pueden ayudar a la recuperación de la deportista y que no van a sacrificar ni un torneo ni la salud de sus deportistas. El tema de la hidratación, que es demasiado importante y que cuidando todo esto nosotros vamos a poder tener impacto en el desarrollo osteomuscular de manera que podamos prevenir lesiones, que podamos tener aumento en el desempeño físico, que haya un buen desempeño psicológico, que disminuya las lesiones, porque si no, estamos condenados a tener mayor incidencia de lesiones y mayor tiempo de recuperación.
Detrás de un deportista tiene que haber un equipo multidisciplinario y si el médico no tiene la capacidad para hacer la evaluación inicial, tenemos que levantar la mano y pedir ayuda al nutriólogo, al preparador físico, al psicólogo y a todo el equipo multidisciplinario que tiene que estar detrás de un deportista elite. El entrenamiento con cargas, actualmente lo van a ver que está muy de moda, tiene un alto componente muy estereotipado, pero se debe de individualizar siempre y cuando corresponda a la deportista o a la paciente que tengan frente a ustedes. Y ni la estructura ósea ni la estatura superan la relevancia hormonal, por lo cual no podemos olvidarnos de hacer la evaluación hormonal y también ser muy honestos desde el inicio con la parte genética y las aptitudes que podemos potencializar en cada uno de nuestros deportistas. Para cualquier duda o algo en lo que les pueda servir, agrego aquí mis correos electrónicos y yo sigo a sus órdenes. Les agradezco su atención.